Ucrania. Qué bueno que están con nosotros, porque hoy todos vamos a aprender más de lo que sabíamos ayer. Y estoy entrando en frío y hoy no entramos con el jajarajaja, con el jijirijiji, porque hay un profundo pesar y preocupación mundial. Me imagino que todos ustedes se enteraron ayer por redes, por noticieros, lo que está pasando ya en Ucrania y la invasión de la milicia rusa por instrucciones de Putin. Hace como 3 semanas invitamos a Jacobo Dayan para que nos explicara el contexto histórico y cuál era la obsesión de Putin con Ucrania. Y miren, lo decía Leo ahorita antes de que empezáramos el programa, imagínense ustedes que hace 40, 50 años Puebla se separara del resto de México y que fueran un país diferente. Al final siguen siendo mexicanos, la misma cultura, la misma lengua. Pasa exactamente lo mismo con Ucrania y Rusia y con otros muchos países que eran ex Unión Soviética. Así de grave es. Entonces, hoy le pedí a Leonardo Kurchenko, que es un extraordinario periodista, corresponsal, un gran conferencista, pero un gran internacionalista, que curiosamente aparte viene de un padre ruso y de un abuelo ucraniano. Entonces tienes toda la autoridad, tanto moral, Leonardo, como periodística, para explicarle a todos los cuentavientes esta mañana qué está pasando hoy y que nos des un resumen de las últimas 24 horas. Luego nos vamos a un resumen de los últimos meses y si quieres dar un contexto muy breve de dónde viene esta historia, porque es bien importante, cuentavientes. De hecho, se pronunció nuestro canciller el día de ayer de la postura ante México bastante neutral, pero del impacto que tiene a nivel mundial lo que está pasando y que al final, pues es la guerra europea, Leo, más importante en los últimos 80 años. Marta, querida, muy buenos días. ¿Cómo estás? Rebeca, buenos días a todos los cuentavientes. Gracias siempre por permitirme compartir con tu audiencia y tu auditorio. Lo que está pasando es gravísimo. No veíamos desde hace 70, 75 años una movilización militar de esta envergadura en contra de un país europeo sin, subrayo, esto es muy importante entenderlo, como han dicho los líderes del mundo, lo dijo Boris Johnson, primer ministro británico, Joe Biden, presidente de Estados Unidos anoche, sin provocación alguna. Esto es muy importante. Es decir, vivimos de los 50 del siglo pasado para acá otras guerras. Se vivió la guerra de Corea o se vivió la guerra de Vietnam o vivimos guerras en el Medio Oriente, en Líbano, en Siria recientemente y después, hacia los 90s, y a principios de este siglo, estas operaciones multinacionales en Afganistán, en Irak, en la persecución de lo que desde Occidente eran terroristas que habían atacado instalaciones e intereses europeos y norteamericanos. Pero nunca habíamos visto lo que está pasando en las últimas horas. Es gravísimo. Esto tiene encendidos evidentemente alertas rojas en todos los países de Europa, en todos los países de la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, perdón. Estos son los países, daremos el contexto si quieres un poquito más adelante, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Tropas rusas han tomado el control de instalaciones militares y de bases aéreas, aeropuertos, en toda Ucrania. Están avanzando en este sentido. Empezó anoche con ataques con misiles tierra-aire a aeropuertos, a bases militares, a cuarteles, para inhabilitar y neutralizar mecanismos de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania y facilitar la entrada de fuerzas terrestres. Putin le tomó el pelo al mundo, como suele hacer. Dijo que iba al rescate de 2 repúblicas independentistas, 2 provincias de Ucrania,
que son Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, pegadas a la frontera rusa, y que querían separarse por comunidades prorrusas ahí, sintiéndose hostigadas por fuerzas militares ucranianas. Esto es un pretexto, hay que entenderlo. Porque no había ningún otro pretexto para rodear Ucrania y entrar ahora sí que por tierra, por aire y por mar. Está rodeada Ucrania. Fuerzas entraron por el norte desde Bielorrusia, por el este desde Rusia y por el sur en el puerto de Odessa con desembarco de fuerzas anfibias. Entonces, están penetrando desde hace 7 horas columnas de tanques, fuerzas terrestres por los 3 flancos, por Bielorrusia, por Rusia y por Odessa en el Mar Muerto. Esta es una operación militar de gran escala, hay que decirlo. Este no es un comando especializado que entra con un objetivo para tomar instalaciones. Aquí hay cerca de 200,000 efectivos rusos rodeando Ucrania. Todo parece indicar, según las cadenas internacionales, que están ya a 20 kilómetros de la capital, de Kiev. Han tomado allí ya instalaciones aeroportuarias. Los aeropuertos de Ucrania están prácticamente en manos de fuerzas rusas. Y según las cadenas internacionales que han hablado con oficiales rusos, dicen que van a rodear la capital, Kiev, van a derrocar al gobierno democrático de Ucrania, van a arrestar al presidente Zelensky y van a instalar a un liderazgo prorruso, un liderazgo simpatizante al Kremlin, a Putin y al gobierno de Moscú. Las estaciones de metro en Kiev están siendo utilizadas como refugios antiaéreos por ciudadanos, por madres, hijos. Imagínense, esto hace 70 años que el mundo no vivía este tipo de cosas. La ley marcial fue impuesta desde anoche por el gobierno de Ucrania. Y explícale a todos qué es la ley marcial. La ley marcial es el mecanismo de emergencia por medio del cual un gobierno hace frente a una ofensiva militar de esta naturaleza, cancela todas las libertades civiles y todas las leyes civiles, es decir, lo que en México entenderíamos como las garantías individuales, tu libertad de movimiento, de acción, de expresión, de trabajo, todo eso queda suspendido y entra en vigor la ley marcial. Eso quiere decir que mandan los militares, que los militares ordenan que te refugies en tu casa o en refugios especializados, acondicionados para ello, y se suspende el régimen jurídico que opera en un país democrático. No hay juzgados, no hay autoridades civiles, no hay policía. La ley marcial impone un régimen militarizado donde los militares están al frente del país. Eso es la ley marcial. Se impuso anoche. Es importante decir, Marta, que el presidente Putin en su discurso, en su campaña de propaganda para justificar esta invasión, dijo 3 grandes mentiras. Una, habló de la desnazificación de Ucrania. Y para quien nos escucha, déjenme tratar de poner esto en contexto. Es como si dijera que Ucrania está gobernada por nazis o por un partido nazi o por un gobierno nazi, que fueron los grandes enemigos. El único Hitler aquí es Putin. Los enemigos de Rusia y de Gran Bretaña y de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente hay partidos neonazis en algunos países de Europa, en Francia, en Alemania, pero en Ucrania no existe nada de esto. Es importante subrayarlo. La segunda mentira fue decir que, y fantasía, que Ucrania estaba preparando armas nucleares. Esto hay aquí un poquito de contexto e historia. Cuando la Unión Soviética se desintegra en 1991 y las 15 repúblicas exsoviéticas se independizan y se separan del control central de Moscú, muchas repúblicas, sobre todo las fuertes como Ucrania, la segunda más fuerte después de la Federación Rusa, tenían armamento nuclear. La base de Crimea, el territorio que Putin ya les arrebató en el 2014,
tenía la base de submarinos nucleares más importante de Rusia por la salida al Mar Negro, y había misiles y todo esto. En 1994 hacen un acuerdo internacional entre Ucrania, Rusia, la Gran Bretaña y Estados Unidos, en que Ucrania entrega su armamento nuclear a Rusia, se desmilitariza bajo la condición de que los tres países defenderían a Ucrania en caso de un ataque por una fuerza internacional ajena. No puedo creer. Encuerados. Les entregó todo, ¿no? Sí. Recuerden que como parte de la desintegración de la Unión Soviética en esos años, hace 31, todos los compromisos internacionales que tenía la Unión Soviética fueron asumidos por la Federación Rusa, porque era la fuerza y el nacional y la nación más importante de la antigua Unión Soviética. Ucrania se desmilitariza, entrega su armamento, y desde entonces Ucrania ha batallado, como todas las otras repúblicas y como muchos países, para construir un régimen auténticamente democrático, para tener elecciones libres, para tener partidos, y lleva 30 años en esto. Ha tenido avances y retrocesos. Diría yo que es una democracia en ascenso, débil, en opinión de muchos analistas europeos, con señalamientos de corrupción, como otras muchas democracias, pero bueno, es un régimen donde hay una competencia libre, democrática y partidista. No es miembro de la OTAN, y aquí, Marta, entramos al contexto histórico, porque este es el detonador en la furia de Putin por tomar esta decisión. Ajá. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es la organización y alianza militar que nace después de la Segunda Guerra Mundial para mantener en una alianza a todos los países occidentales que lucharon contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En la OTAN están Francia, la Gran Bretaña, está, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, está España, después Italia, en fin. Y cuando cae la Unión Soviética, la contraparte de la OTAN del lado soviético, durante todos los largos años de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial firma el armisticio en 1945, y el bloque soviético, el otro gran triunfador victorioso de la Segunda Guerra Mundial, pues establece aquello que conocimos como dividir Europa del Este. Ustedes recordarán el muro de Berlín, Alemania se parte en dos, y todos los países de Europa del Este pasan a formar parte de la esfera de influencia soviética. Estoy hablando de Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, etcétera, etcétera, todos estos países. Bueno, cuando se cae la Unión Soviética, y estos países integran lo que se llamó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era la alianza militar de los países bajo la influencia y la esfera soviética. Es decir, los occidentales tenían la OTAN, los prorrusos o prosoviéticos tenían el Pacto de Varsovia. Y así se mantuvo del finales de los 40, los 50, hasta que cae la Unión Soviética en 1991. Casi 40 años, este largo periodo que la historia conoce como la Guerra Fría, ¿no? Todas esas películas que hemos visto de espionaje, de gente cruzando el muro de Berlín, el Checkpoint Charlie en Berlín, todo esto. Bueno, el caso es que cuando cae la Unión Soviética, se desintegra evidentemente el Pacto de Varsovia, y en los siguientes 25 años, muchos de esos países de Europa del Este prosoviéticos se suman a la OTAN. Polonia hoy es miembro de la OTAN, Rumania, Bulgaria, por supuesto, Alemania y Alemania toda. Todos estos países que estaban en la esfera y en la influencia del Kremlin pasan a sumarse a el pacto de la Alianza Atlántica, incluso las 3 repúblicas bálticas. Pero ¿eso qué significa? O sea, ¿qué significa que seas parte de la OTAN? La OTAN tiene en sus primeros 5 artículos: si tú atacas a un miembro de la OTAN completa sale en tu defensa y ataca a tu enemigo. O sea, es un club. Muy importante, Marta.
muy importante. Es decir, estos países que durante décadas se sintieron bajo la amenaza de la bota soviética, bajo la amenaza del control de Moscú, de repente tienen un padrino ahí atrás, ¿no? Un policía o un gendarme que los está cuidando, ¿no? Pero entonces fíjense qué cañón, porque Ucrania no es miembro de la OTAN, pero ya iba a ser miembro de la OTAN. No, fíjate, este es muy importante darle el contexto a nuestro auditorio. Ucrania ha coqueteado con la OTAN en la última década, desde el 2009, 10, 11, porque todos estos países que decía yo, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, se sumaron. Incluso, ustedes recuerdan un país que ya no existe, la antigua Checoslovaquia, que hoy es la República Checa y Eslovaquia. Bueno, también son integrantes de la OTAN. Entonces, faltaba Ucrania. Y Ucrania, pues, se acercaba a la OTAN, enfrentaba sus diálogos, sostenía negociaciones. Putin y el Kremlin estaban muy atentos a esto y jalaban la correa. Y entonces ahí hubo, pues, muchos incidentes, gobiernos prorrusos impuestos desde Moscú, gobiernos más independentistas, anti-Putin, que querían sumarse a la OTAN y que Rusia amenazaba, hostigaba. Bueno, hubo hasta un candidato presidencial al que prácticamente asesinan, le echaron ácido en la cara, a otro lo envenenaron, en fin. Claro. Rusia ha hecho muchas cosas durante los últimos 10 años para mantener a Ucrania en el control. En el 2014, cuando Ucrania está muy cerca de sumarse a la OTAN, Putin invade Crimea y les arrebata Crimea. Crimea es esta pequeña península al sur de Ucrania, en el Mar Negro, estratégica por las bases de submarinos rusos. Bueno, les arrebata ese territorio y dice que eso va a ser Rusia. Estados Unidos hoy se arrepiente de que la reacción en aquel entonces fue débil, fue timorata. Le pusieron algunos castigos, lo sacaron del G8, las 8 economías más poderosas del mundo, el club más exclusivo del planeta, lo sacaron de ahí, volvió a ser el G7 y le echaron una patada como diciendo, tú no eres una democracia, eres un régimen que amenaza las libertades. Y pues Putin aguantó el castigo, pero se quedó con Crimea y con la amenaza sobre Ucrania de que no volviera a coquetear con la OTAN. Pasan los años, 2017, 2018, 2019, y el gobierno de Zelensky en Ucrania se acerca nuevamente a la OTAN y empiezan negociaciones. Lo que estamos viendo hoy, Marta, Rebeca, cuentavientes, es el detonador de esta crisis, es el gran temor de Vladimir Putin por tener a la OTAN en su puerta trasera, en su patio. Claro, por supuesto. Ahora dime un dato importante, Leo. Putin financió y armó a los separatistas ucranianos pro Rusia, además. Así es. ¿No? Y más aún, Rebeca, les dio pasaporte, fíjate. Exacto. Nada más. Es decir, los hizo ciudadanos rusos para que eso les sirviera después y declarar que eran ciudadanos rusos que estaban siendo atacados por el gobierno de Ucrania y entrar a su rescate. Estas dos provincias, Donetsk y Lugansk, en la zona de Dunbar, ahí en el este de Ucrania, esas pues tienen, mira, no sabemos a ciencia cierta cuántos son, pero pon tú que de una provincia de 100,000 habitantes haya pues, 25,000 rusos, 25,000 con pasaporte ruso, a los que Putin armó y les dio ciudadanía para que luego sirvieran de pretexto. Es correcto. Exactamente. Ahora, una cosa. ¿Cómo se contraataca a Putin? Porque obviamente no creemos que le va a declarar la guerra la OTAN, ni Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Pero, pues, la única forma por donde lo pueden agarrar es petróleo, gas, minerales y minería. Punto, se acabó. Castigos económicos. Explica eso. ¿Cómo pues pones en orden? O sea, ¿cómo le metes un estate quieto a Putin? Muy difícil porque es un país que fíjense, el segundo ejército más poderoso del planeta es el ruso, después de Estados Unidos.
más potente, con más efectivos, con más gasto militar. La Federación Rusa invierte más de 61,000 millones de dólares al año en su ejército, un presupuesto apenas en competencia con el de Estados Unidos. China invierte también mucho en Fuerzas Armadas y en ejército, pero pues digamos que son los tres que más invierten en esto. Es decir, ponerlo en orden es muy difícil, Marta, porque es un hombre que tiene una nostalgia del poderío soviético, del control sobre otros países. Es un hombre que quiere seguir siendo un jugador internacional y que se le tome en cuenta, que esté sentado en la mesa de los grandes, cuando fue expulsado de ahí, cuando invadió Ucrania y les arrebató Crimea en el 2014. Entonces, el único camino que queda que no sea bélico y armamentista es el económico. Sanciones económicas, castigarlo en el comercio internacional, en el turismo. Fíjense, una de las que probablemente anuncie Biden en hora y media y Boris Johnson es cortarle toda la conexión al sistema financiero internacional. Y ustedes saben de esto porque pues, los bancos, todos los bancos tienen estos códigos SWIFT, ¿no es cierto? Esta clave, este código mediante el cual haces transferencias de un banco a otro. Hoy el comercio internacional, el turismo, todo esto está interconectado, interrelacionado. Si el sistema bancario internacional, la Gran Bretaña, Estados Unidos deciden cortar toda conexión con los bancos rusos, prácticamente es estrangular la economía rusa, es retirarle la posibilidad de tener acceso a divisas vitales para esa economía tan lastimada y tan derruida, y lo estrangulan en términos de comercio, de turismo, de intercambio de mercancías, de mercados financieros, de muchas cosas. Es decir, las sanciones que ya anunciaron, que fueron verdaderamente cosméticas, porque a los integrantes del gobierno ruso les cancelan cuentas en el extranjero. Pues es peccata minuta, pues al ministro de Relaciones Exteriores, a Lavrov y a sus cercanos, a los mandos militares. Pues sí, pero es poquito eso. El tema es cómo aprietas a Rusia, y eso es muy difícil, y además puede tener consecuencias. Miren, él lanza una amenaza anoche verdaderamente descomunal cuando dice a aquellos que sientan la tentación de intervenir y de detener esto, no se atrevan porque las consecuencias serán como nunca antes vistas en la historia. Es una amenaza, Marta, Rebeca, de una dimensión espeluznante. No, es decir, ni nos toquen porque desataré el infierno, citando a Saddam Hussein, desataré el infierno en contra de ustedes, ¿no? Terrible. O sea, no se va a meter la OTAN. Mira, la OTAN ahorita... Biden ya dijo, 0 voy a mandar soldados americanos. Biden mandó 7,000 soldados a Polonia, que están ahí, como para... Polonia es miembro de la OTAN, ojo. Ajá. Y Putin, ¿me entiendes? No es tonto, sabe perfectamente que si ataca a un integrante de la OTAN, por ejemplo, los tres más débiles, pues son Lituania, Letonia y Estonia, los tres bálticos ahí en el norte, que los puede aplastar con... O sea, Ucrania es un país grande y poderoso, con industria, con ejército. Lituania tiene 3.5 millones de habitantes. O sea, lo aplasta exactamente en 15 minutos. ¿Por qué no los ataca? Porque sabe que la OTAN se viene encima, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué crees que va a acabar este cuento? Pues mira. ¿Qué sanciones aparte de gas no expliqué lo energético, qué bueno porque me fui un poco sobre las sanciones económicas, pero aquí hay otro grave problema, la interdependencia. Prácticamente el 30-35% del gas que consume Europa viene de Rusia, Marta. Es decir, Alemania, Francia, Italia dependen de gas que viene de Rusia. Curiosamente, muy importante, los tres más grandes gasoductos que suministran gas desde el centro de Rusia y desde otras partes pasan por Ucrania, ¿no? Había uno nuevo que iba a pasar ahora por el Mar del Norte para llegar directamente a Alemania y que ha sido suspendido por este conflicto y ya en las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero la dependencia aquí es muy seria, porque tú dices, bueno,
pues corto el gas y ya no le compro el gas y estrangulo su economía. Pues sí, pero entonces Alemania y Francia se pegan un balazo en el pie porque dependen de ese gas ruso para generar electricidad en sus países. Entonces no es tan fácil, ¿no? Imponer sanciones unilaterales porque son de ida y vuelta, van de regreso. Entonces, ¿qué va a pasar en los mercados financieros? El petróleo se va a ir a las nubes, se va a ir arriba. Hoy en la mañana el Brent del Mar del Norte, petróleo inglés que da siempre como una métrica a nivel internacional de cómo va a estar la cotización, está arriba de $100 el barril, unos precios que no veíamos desde hace más de 5 o 7 años. Se va a ir para arriba el petróleo porque, claro, cuando los mercados perciben que va a haber una baja en el suministro o que la producción está en riesgo, pues evidentemente el precio se va para arriba. Y lo mismo va a pasar con el gas. Estas repercusiones tendrán impacto en la economía mexicana, ¿eh? Hay que subrayarlo, porque nosotros producimos crudo, lo mandamos a las refinerías, buena parte de ellas americanas, bueno, ahora una dice que es nuestra, pero bueno, el caso es que nos regresan gasolina. Entonces nos va muy bien cuando los precios están altos en el crudo, porque ganamos más, pero por la misma causa, luego tenemos que pagar más por las gasolinas que importamos. Así es que esto tendrá un impacto en el mercado mexicano, igualmente con el precio del gas que también traemos de fuera. Así es que sí tendrá un impacto en la economía. Joe Biden va a anunciar a las 11:30 nuestras, que son las 12:30 en Washington, las medidas y las sanciones que va a aplicar Estados Unidos. Pero déjenme reflexionar un poquito más en esto. El mundo no se quiere ir a guerra, evidentemente, ¿no? Putin está jugando a las vencidas con Occidente, a ver quién puede más y hasta dónde. Todos los analistas europeos pensaban que se iba a quedar con estas dos provincias que el lunes dice que son separatistas, lo cual es falso, para apoderarse de ellas y que ya no iba a ir más allá. Lo que vimos en las últimas 8 horas, la invasión de gran escala a territorio ucraniano, es una amenaza a la paz mundial. Es algo equivalente a lo que Adolfo Hitler hizo en 1936 invadiendo Polonia. El primer ministro británico, Boris Johnson, que tiene sus propios problemas y que están a punto de hacerle un voto de no confianza en el Parlamento por sus fiestas durante la pandemia. A lo mejor eso se suspende por la crisis que está enfrentando el mundo, pero Boris Johnson declaró esta mañana: Vladimir Putin ha desatado la guerra en Europa. Fíjense el tamaño de la dimensión de los hechos históricos que estamos viviendo. No es un asunto local, no es un asunto regional. Así pareciera o así lo quisiera vender Putin, porque dice: Ucrania es mi provincia, es mi cultura, es mi tierra, tengo derecho a esto. Bueno, pues es falso. El otro gran actor en este escenario es China, señoras y señores, que está muy calladito, viéndolo desde la orilla, tratando de no intervenir. Putin, pero China sí es íntima de Rusia. Bueno, lo de íntima es muy reciente. Sí, en algunas cosas. A ver. Fue a ver a Xi Jinping hace unos días, antes de los Juegos Olímpicos, cuando inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno. Y parece, decíamos en el Financiero, decía Enrique Quintana, con enorme agudeza, decía: no va a hacer nada hasta que acaben los Juegos Olímpicos de invierno, porque no le quiere echar a perder la fiesta a Xi Jinping. Y hagan de cuenta que, como manual, los Juegos Olímpicos se acabaron el domingo en la noche. Claro, terminando. Y el lunes Vladimir Putin estaba anunciando el reconocimiento de las dos repúblicas separatistas de Ucrania, ¿no? Es decir, como de manual, esperó a que terminara su fiesta y lanzó su ofensiva. ¿Qué acuerdos secretos tienen Putin y Xi Jinping? No lo sabemos, no lo han hecho públicos. A lo mejor el acuerdo es: no te metas, no intervengas, yo hago este rollo y luego vemos cómo. Es muy difícil hacer un pronóstico. Estados Unidos sostiene un conflicto comercial con China desde hace un par de años, por tarifas, por importaciones, por mercancías, por
por muchas cosas. Y las tensiones entre China y Estados Unidos están elevadas. No están en el mejor momento de las relaciones. Así es que China, pues, es el otro gran factor de peso aquí. Si se inclina de uno o de otro lado, para el mundo sería una tragedia que cerrara filas con Rusia y que constituyeran una alianza Rusia-China contra la OTAN y contra Occidente. En fin, no nos adelantemos y no seamos alarmistas. Vamos a ver el tamaño de las sanciones, vamos a ver el tamaño de la reacción de Putin, pero lo que quiero transmitir es que esto es gravísimo en nuestra vida y para los que ya tenemos alguna edad no habíamos visto. Oye, escribe un cuentaviente algo importante. ¿Para qué sirve la ONU? Muy importante, dice ese cuentaviente. Pues sí, el Consejo de Seguridad se reunió el martes en la noche y están reunidos ahí. Fíjense lo curioso, anoche hubo ahí una sacapela porque el embajador de Ucrania ante la ONU dicen, oigan, el Consejo de Seguridad lo está presidiendo Rusia. El embajador ruso es el que marca la orden del día y la agenda. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad tiene una presidencia rotativa y se la pasan cada mes. Los 5 miembros permanentes, que son Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania, están en ese Consejo de Seguridad y son los que tienen derecho de veto. Todos los demás, como México, que ahora es país invitado y está ahí, juegan un papel de testigos, colaboradores, coadyuvantes, esta palabra que te gusta tanto, para la paz y la construcción de acuerdos. Pero el cuentaviente tiene toda la razón. Las Naciones Unidas, que nacen en 1949 como el gran parlamento de las naciones del mundo para dirimir los conflictos y para evitar esto que estamos viendo, se convirtió al paso de las décadas en una burocracia inmensa, un mecanismo poco eficiente y poco útil para resolver conflictos, ¿no? Es decir, el presidente Bush, padre de Estados Unidos, en 1990, utiliza a la ONU para sacar una declaración y una resolución, la 241, la 341, era para atacar a Afganistán, por ejemplo. Pero para eso ha servido la ONU, nada más, ¿no? No ha sido el seno donde se resuelven los conflictos y se arreglan las diferencias, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a estar súper pendientes. De veras, qué tragedia, qué espanto. Déjenme decirles otra cosa, porque esto, dicen, no, pues eso es muy lejos, ¿no? A nosotros no nos toca, no pasa. Bueno, ya expliqué el tema de los energéticos, pero esto trastoca el mundo por completo. Vean ustedes cómo se cayeron ayer las bolsas del mundo. Hoy hay todavía en las aperturas resultados mixtos. Va a haber devaluación de monedas, va a haber corrida de capitales. Esto quiere decir que ante la incertidumbre y la inestabilidad financiera mundial, la gente mueve sus capitales a lo que se llama los rincones de seguridad. Entonces estarán en bonos del Tesoro de Estados Unidos o en bonos suizos. Esto reduce el flujo de recursos de inversión en el mundo. Esto afecta a los mercados financieros, se caen las bolsas, se devalúan las monedas, afecta el comercio, afecta el turismo. Muchas consecuencias tiene esta locura de Putin por atacar a un país europeo sin provocación ni pretexto alguno, más que fíjate, ya no acabé con las 3 mentiras. Bueno, pero sobre todo las pérdidas de vidas humanas, Leo, ya, o sea, ya hay una gran lista. El gobierno de Ucrania ha reportado hasta ahora, fíjense, llevamos 8 horas de que esto empezó, 10, y ha reportado oficialmente 40 muertos, entre ellos civiles, por los misiles caídos en instalaciones militares, aeropuertos, etcétera, etcétera. Es decir, ojo, no ha habido combate en tierra cuerpo a cuerpo. Eso no ha sucedido todavía. Rusia va a salir, escuchen mi pronóstico, Putin va a salir a decir que no han disparado una sola bala en contra de un ciudadano ucraniano. Y puede ser cierto, pero eso no significa que la gente no muera. Claro que muere. Pues si te caen cohetes y la gente se tiene que ir a refugiar al metro, pues claro que hay una situación crítica para la vida.
La mentira uno fue esto de la nazificación, desnazificación. La otra, que Ucrania estaba preparando armas nucleares, falso totalmente, una fantasía total. Y la tercera, que Estados Unidos, ojo, porque aquí también hay un antecedente con la crisis de los misiles en Cuba en 1963, a lo mejor recuerdan ese incidente cuando la Unión Soviética de Khrushchev traslada misiles nucleares a la isla de Cuba. Imagínense la amenaza que esto representaba para los Estados Unidos, ¿no? A unas cuantas, a 90 millas de sus costas, había misiles transatlánticos y de largo y mediano alcance que podían acabar con Washington y con Nueva York en 60 segundos. Eso provocó una crisis entre Kennedy, entonces Khrushchev fue a las Naciones Unidas, llegaron a un acuerdo y sacaron los misiles. Pero Putin está diciendo hoy que Estados Unidos está poniendo armas nucleares en Ucrania. Claro. Falso. También es falso porque no es miembro de la OTAN Ucrania, nunca logró ese acuerdo, como explicaba hace un segundo, y porque nadie quiere ponerle una amenaza así a Putin y provocar una locura como la que estamos viendo. Entonces, los tres argumentos para la invasión se derrumban, son producto de la fantasía de Putin. Bueno, pues ya se saben el cuento, cuentavientes. Para que lo que van a ver en la tele y leer en las noticias ya van a tener todos ustedes más contexto para entender por qué Putin invadió Ucrania. Leo Kurchenko, un placer escuchar a esta enciclopedia de origen ucraniano ruso de política internacional esta mañana en W Radio. Gracias por darnos contexto. A la orden, Marta, con gusto. Vas a estar al aire cuando Joe Biden anuncie las sanciones. Te recomiendo mantengas informado a tu auditorio de qué tamaño. A las 12:30 hora Washington, 1:30 nuestra, ¿no? No, al revés, 11:30 nuestra. Exacto. Bueno. Okay. Es L. Kurchenko en Twitter, por si lo quieren seguir, igualmente en Facebook y en Instagram. Un abrazo, Leo.